Hola mis queridos amigos que son políticamente correctos como la señora María Fernanda Cabal, que sale a decir que la violación de una niña indígena en Vera fue tan solo un falso positivo para hacer quedar mal al ejército. Soy Sergio Pérez y como lo he venido haciendo vamos a seguir hablando de la educación, de la historia de la educación. Y el tema de hoy son los orígenes de la universidad. Vamos a remontarnos a la antigua Grecia, vamos a hablar también de la Edad Media y vamos a hablar de la estructura o el modelo educativo que se implementa en una universidad. En una cierta ocasión una señora llegó y me dijo: Sergio, mi hijo estudia en un colegio para genios porque implementan un modelo educativo innovador del siglo XXI. Y cuando empecé a hablar o preguntarle a esa señora muchísimo más por el modelo, descubrí que simplemente educaban de acuerdo con el modelo tradicional, es decir, una educación platónica, cristiana y tradicional de acuerdo con lo que nosotros conocemos. Y entonces el tema de hoy simplemente es para que nosotros no caigamos en las mentiras y conozcamos nuestro verdadero modelo educativo implementado en nuestro país. Y si queremos nosotros remontarnos o conocer la verdadera historia de la universidad, debemos nosotros remontarnos a la antigua Grecia, a la época platónica. Y la academia fue un lugar en donde iban los griegos a aprender matemáticas, oratoria, dialéctica y astronomía, entre otras asignaturas. En esa academia también estuvo Aristóteles, quien fue el discípulo de Platón. Y cuando hablo de academia como la primera institución, el primer lugar que daría origen a la universidad, es porque desde ese momento ya se hablaba de la universalidad del conocimiento. De ahí nosotros fue que conocemos que el concepto de universidad significa es eso mismo, universalidad, un conocimiento para todos y de todos. De ahí también nosotros tenemos que remontarnos a África y a Asia, en donde también se establecieron o se crearon unos lugares en donde se enseñaba el Corán y se enseñaban también las lenguas árabes. En esos lugares nosotros conoceríamos los que son los primeros indicios de universidad en el mundo árabe. Pero si usted se remonta a los textos históricos occidentales, en todos ellos le van a decir que los orígenes de la universidad estuvieron en la Edad Media después del siglo XII. Y pues de cierta forma es verdad, lo que nosotros hoy en día conocemos como la estructura de la universidad o el método enseñado en la universidad mediante facultades y escuelas dio origen en lo que sería la Edad Media después del siglo XII. Pero antes de continuar quiero invitarlos a que vean los videos sobre Platón, sobre la educación cristiana que he realizado, en donde menciono parte de este tema y donde ustedes pueden profundizar muchísimo más. Y ahora sí continuemos. Como acabé de mencionar, se podría decir que los orígenes de la universidad están en la academia, pero si nosotros miramos un poco más la historia, también podríamos decir que los primeros indicios de lo que nosotros conocemos como universidad se daría en la Edad Media, con las 3 escuelas cristianas que se desarrollaron en ese momento. Las 3 primeras escuelas que darían inicio a la universidad serían las escuelas monásticas, las escuelas palatinas y las escuelas catedralicias o la escuela de la catedral. Y es que la evolución de estas 3 primeras escuelas religiosas en la Edad Media daría inicio a lo que serían las primeras universidades. Y de esto nosotros podemos conocer 3 primeras universidades, que fueron la Universidad de París, la Universidad de Oxford y la Universidad de Bolonia. Y es que la evolución de estas 3 escuelas se modifica también la enseñanza o el modelo de enseñanza religioso, porque ya no se tocaba el conocimiento de forma generalizada, sino de forma específica. Es de ahí en donde se crean las facultades, en donde iban los estudiantes a aprender un conocimiento, pero un conocimiento específico, no generalizado. Es por esta razón que el término que se utilizaba era el de Universitas Magistrorum et Scholarium, que significaba comunidad de profesores y estudiantes. Entonces el término fue evolucionando a comunidad, colegio, gremio y sociedad. Y entonces gracias a esta evolución fue que se empezaron a crear las facultades, en donde se enseñaba un conocimiento específico, es decir, el que iba a aprender matemáticas solo iba a aprender matemáticas y no astronomía ni otras asignaturas.
Y esto mismo es lo que nosotros hoy en día conocemos como universidad. Cuando vamos nosotros a inscribirnos en una carrera, nos inscribimos es para aprender un tipo de conocimiento específico y no un conocimiento general. Y ya para finalizar, pues primero quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y segundo hacerles un resumen. Debemos entender primero que desde Platón ya nosotros conocíamos el concepto de academia. Y fue allí en ese momento en que podríamos nosotros decir que se dio origen a lo que es la universidad. Pero sería en la Edad Media lo que nosotros conocemos como facultades o la enseñanza del conocimiento de forma específica.